¿Cómo están, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Qué bueno que se dieron el tiempo de compartir esto porque esto va a estar muy bueno, va a estar bonito, va a estar padre. Vamos a trabajar duro como siempre. Nos vamos a llevar mucho en el alma, en el corazón, mucho de aprendizaje. Eso es lo que siempre buscamos hacer aquí. ¿Ok? Los convocamos el día de hoy para presentarles Renacer, esta metodología de 7 pasos. Esta metodología de 7 pasos que nos va a enseñar cómo volver a vivir después de una gran pérdida. Y cuando hablamos de una gran pérdida, no solo estamos hablando de personas, también estamos hablando de situaciones, de empleos, de negocios, de trabajo, de ciudades. Quien se muda de una ciudad a otra, de hijos. No solo cuando fallecen, sino también cuando se van, cuando se casan, cuando se mudan, cuando empiezan una vida nueva. Todos esos son momentos de duelo. Los reconozcamos o no, los reconozcamos en nosotros, en nuestro corazón o no, esos son momentos de duelo. Y vamos a aprender el día de hoy cuál es la metodología que hemos diseñado para trabajar con esto. Pero también te vamos a dar, como decía en la convocatoria, el contenido de esta experiencia transformacional a la que vamos a invitarte al final y que tiene todo que ver con esto para que sea parte de ti. ¿Ok? Pues vamos a iniciar. Imagina también en mi pantalla, cómo volver a vivir después de una gran pérdida. Sí, ahí estamos. Bien. No se trata, y que quede clarísimo, no se trata de borrar el pasado. Se trata de honrarlo y renacer desde el pasado. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Esta es la metodología que te quiero traspasar y ya entenderás por qué para mí es tan importante esto, porque también las pérdidas son parte de mi vida. Obviamente, como ser humano también las pérdidas son parte de mi vida. He perdido negocios varias veces. A mis 27 años ya llevaba 4 empresas quebradas. Esos son duelos también. Me mudé de ciudad, yo no soy originario de Pachuca. Yo tengo 20 años viviendo aquí, así que ese cambio también fue un duelo. Y también tengo hijos que se han ido, y también he tenido gente que ha enfermado, y también he tenido gente que ha fallecido. Claro que sí. Y hemos podido vivir con eso. Y no solo eso, hemos podido construir a partir de eso, que eso es lo más importante. Eso es a lo que te quiero llevar el día de hoy. Bien. ¿Estarías dispuesto a permitir que lo que te rompió sea también lo que te impulse a renacer? Fíjate qué interesante. Y quiero que me pongas sí en el chat si estás dispuesto a esto, si estarías dispuesto a permitir que aquello que te rompió en algún momento de tu vida sea también lo que te impulsa a renacer. Está bien interesante este tema. Que no solo lo veas como una vivencia en tu vida, que no solo lo veas como algo que sucedió, sino que puedas verlo como una plataforma a través de la cual ¡fum!, despegar, ir más allá, hacer más. ¿Podrías hacerlo? ¿Te interesaría? Sí, dice Rosalba. Sí, claro que sí. ¿Te gustaría que lo vivido no solo no te apague, sino que sea la chispa que encienda tu fuerza interior? Fíjate qué interesante esto. No solo que no te apague, sino que sea la chispa que encienda tu fuerza interior, tu fuego interior, que te lleve más adelante todavía. ¿Cambiarías lo que arde en ti y que ahora sientes que te destruye por aquello que te revele tu verdadera fuerza, tu verdadero poder, que te lleve más allá en tu vida? Si eso que tanto te ha dolido pudieras convertirlo finalmente en la fuerza más poderosa en tu vida, ¿te interesaría? Pónmelo en el chat, ¿te interesaría hacerlo? Imagínate toda la fuerza, todo el poder, toda la energía, toda la emotividad que hay en estas vivencias que hemos tenido. A veces de pérdida, a veces de cambio, a veces de tener que voltear a otro lado, a veces de dolor. ¿Permitirías que esto te llevara adelante? Si estás de acuerdo en que te gustaría esto, ponme sí en el chat, ponme sí en el chat. Okay. Gracias, Belén, gracias, Carmen. Sí, estoy dispuesta, bien, vamos a trabajarlo, porque, ¿qué crees? Tienes toda la razón, hay que estar dispuesto, hay que estar dispuesto. No solo hay que decir, yo creo que sí lo haría, no, hay que estar dispuesto a hacerlo, porque hay un compromiso emocional de fondo. Sí, Selene, sí, Nanis, sí, man, sí. Ok, comunidad Fénix 360, esta es una transmisión exclusiva para ustedes. Es una transmisión que no difundimos en este momento en redes sociales, no lo compartimos en otros grupos, no les dijimos a nadie más que a la comunidad que íbamos a estar aquí trabajando en esto, porque a lo que voy a llegar al final, y te vas a dar cuenta, es exclusivo para ustedes. Me da gusto
porque formas parte de este contexto de gente que está volteando a ver cosas nuevas, cosas diferentes, donde vamos a estar todavía haciendo mucho más contenido, contenido más profundo, más certero, para ir más a fondo en tu vida, en mi vida, y construir cosas muchísimo más grandes. ¿Okay? Muchas gracias por ser parte de esta comunidad, por darte la oportunidad de ser parte de esta comunidad y que juntos podamos hacer cosas nuevas y diferentes. Quiero destacarte que en grandes rasgos hay dos tipos de personas, ¿no? Y yo quiero reconocer que las personas que están aquí, que entran los martes, que entran los miércoles, que responden a una convocatoria como esta, son gente que está queriendo construir resultados. Ese es el tipo de personas con las que a mí me encanta interactuar, porque podemos construir cosas nuevas y diferentes. Hay las personas que tienen resultados, hay las personas que ponen excusas, hay las personas que son proactivas y buscan qué más podemos hacer, y personas que son reactivas y nada más están viendo cómo se les va las oportunidades. Personas que realmente quieren cambiar, transformarse, transformar la familia, transformar la sociedad, y personas que nada más se la pasan quejándose y señalando lo que está mal afuera de ellos. Yo sé que tú eres este tipo de persona que está queriendo hacer un cambio. A lo mejor un cambio personal, a lo mejor un cambio pequeñito, pero a lo mejor tus sueños son mucho más grandes que esos. Y eso es lo que va a construir Fénix 360. Porque ser Fénix 360 es precisamente responsabilizarse de las cosas, es no ser reactivo, sino ser proactivo. Es inspirar aun cuando las cosas no vayan bien, inspirar a otras personas aun cuando el dolor sea parte de ti, inspirar a otras personas a pesar de que te encuentres con uno y con otro obstáculo y hoy no hayas podido cumplir tu palabra, pero la vas a cumplir y la vas a llevar adelante y vas a hacer lo que tienes que hacer. Y aun cuando estés en las cenizas, volver a comenzar. Así que te reconozco eso, te reconozco tu tiempo, te reconozco que estés aquí y que estés dedicando este tiempo y este espacio para tu crecimiento. Bien, tu decisión es estar aquí y ahora, si tu respuesta es sí, en la medida en que puedas, enciende tu cámara. Si vas manejando, no la enciendas, no es necesario, ¿ok? Si vas caminando en la calle, tampoco la enciendas, no te distraigas. Pero si estás en tu casa, no me importa si estás despeinada, o si estás en la cama, o si estás con un peluche ahí abrazado, está perfecto, está perfecto. Compártenos esa parte, déjame entrar un poquito contigo, hacer contacto contigo, porque también verte para mí es importante. Tu participación es importante y tu participación es proporcional a tu aprendizaje, y aquí te voy a decir, como siempre te lo digo, ve por una libreta, ve por un bolígrafo en este momento, tráelo, porque seguramente vas a querer anotar. Y luego vas a querer anotar en el celular y no puedes, o ahí en la computadora y estás abriendo pantalla, y blog de notas. No. Provéete. Si no tienes tiempo de ir con una libreta, una servilleta, pero póntela a un lado, ponte un bolígrafo y vamos a trabajar. Y te pido un favor, interactúa. Tu interacción es importante, tu punto de vista es importante, tu experiencia es importante, tus comentarios son importantes para mí. Voy a volver a tratar de abrir el chat, que no me quise abrir hace rato, porque me he perdido los chats de ustedes. Aquí está ya. Voy a poner de este lado. Si ven que volteo de lado, no es mala onda, estoy revisando el chat. Okay. Nada más estoy revisando el chat. Pues no me estoy distrayendo, solamente estoy revisando el chat de este lado. Entonces, por favor, responde en el chat. Es importante que le pongas palabras a las cosas. Es importante que le pongas palabras a las cosas. Ok. Permítete aprovechar este tiempo, este espacio. Cierra la ventana, cierra la puerta, ponte cómoda. Acércate a un cafecito, una botella de agua. Y vamos a empezar a trabajar. Un Fénix 360 siempre termina lo que empieza. Así que, por favor, termina lo que empezaste. Decidiste estar aquí, vamos a darle valor a este tiempo que vamos a pasar juntos. Yo voy a estar aquí para ti y tú vas a estar aquí para ti. Eso es importante. Yo estoy aquí para ti y tú vas a estar aquí para ti. Así que vamos a darle valor a este tiempo. Y toma la decisión siempre de tomar acción, de ir por la pluma en este momento, de sentarte. Si solo escuchas, anotas las cosas y no actúas, no tiene mucho caso. Todo se va a quedar en nada. Comprométete hoy sí o sí a tomar acción con todo lo que vamos a ver, con cada uno de los puntos de los 7 pasos. Comprométete a trabajar de verdad con algo que sea real en tu vida. Comprométete a tomar decisiones y accionar. Decisión sin acción es alucinación, me lo decía un gran coach. Decisión sin acción es alucinación. Entonces, no venimos a alucinar, venimos a trabajar.
Te prometí un regalo que era especial para mí, no te voy a decir todavía qué es. Bueno, sí te lo voy a decir. En la siguiente diapositiva te lo digo. ¿Por qué es especial para mí? Porque, bueno, si tú me prestas atención, yo te voy a entregar este regalo. Es algo que hice con mucho cariño. Traté de hacerlo en palabras de a centavo, o sea, palabras que pudiéramos entender muy fácilmente en una metodología que pudiéramos cualquier persona aplicar. Y durante mucho tiempo di cursos sobre esto, basado en esto. Y este era mi manual. Y después de ser un manual, decidí convertirlo en un libro para poder difundirlo y que la gente pudiera hacer estos ejercicios por sí mismos y encontrar cosas interesantes en él. Te voy a dar mi libro, La visión del Fénix. Te voy a dar la versión PDF para que puedas leerlo en cualquier momento, incluso para que puedas compartirlo. Si quieres el original, yo lo tengo de venta directamente. A través de nuestro proyecto Escritores en Acción también se va a estar vendiendo. Y en Amazon ahí lo encuentras también. Pero yo te lo voy a regalar en PDF el día de hoy. Es algo que hice con muchísimo cariño para que la gente pudiera encontrar su visión, su pasión, su propósito, su misión, su intención y pudiera vivir una vida que valga la pena vivir. Bien, vamos adelante. ¿De dónde surge todo este tema? Bien, te comento. Hace muchos años tuve una empresa muy grande, muy grande. Fuimos primer lugar de ventas a nivel mundial. Yo era el director operativo de esa empresa. Y llegamos a nivel mundial a tener el number one de ventas. Y nos fuimos a España a recibir un galardón. Y en esa sesión de España, mi socio y amigo mío se peleó con los dueños de la empresa. Cargado de soberbia, le dijo a los dueños de la empresa, una empresa de origen inglés, estábamos en España, recibiendo el galardón, a las mayores ventas de todo el mundo, a pesar de que llevábamos 6 meses operando en México. Rompimos todas. Nos vamos a España, recibimos el galardón. Mi socio se pelea con ellos y nos quita la distribución. Y yo tenía 10 oficinas, 500 empleados, y al siguiente día tenía 500 demandas laborales. Porque la empresa se encargó de decir que ya nos había pagado todas las comisiones pagaderas y que nos cobraran a nosotros, cosa que no era cierto. Así que se nos vinieron encima 500 vendedores, 50 técnicos instaladores, teníamos 10 oficinas que cerrar. Y entramos en un proceso de cierre de 4 años. 4 años nos costó dar de baja esa empresa. ¿Sabes tú lo doloroso que es eso? Ok, yo sí lo sé. Caí en depresión, estuve en depresión 2 años. 2 años donde yo veía los mendigos de la calle y yo decía que bien viven. No tienen problemas, se levantan a las 12 del día, comen lo que pueden, vagan, duermen. Yo estaba así del suicidio. Así que cuando alguien viene conmigo en términos terapéuticos, yo me acuerdo de esto que sucedió hace casi 30 años. Y sé en qué momento estuvo parado. Porque yo sé lo que es estar así del suicidio. Así de irte, así de abandonar a la familia, de dejar hijos, de largarte, porque el dolor te mantiene en la lona y no te puedes levantar. Era el cumpleaños de mi hermano y él y mi esposa estaban tomando una cerveza. No había dinero casi para nada, más que para tomar una cerveza. Estaban tomando una cerveza. No había fiesta, obviamente, no teníamos dinero, estábamos en bancarrota. Yo había perdido casa, carro, todo en el proceso. Apenas nos estábamos levantando y en aquel tiempo mi esposa había puesto un local de tacos y yo era el ayudante de mi esposa. En ese momento ellos estaban platicando y empezaron a hablar de personas queridas que ellos habían perdido. Mi hermano es viudo y mi esposa tenía un par de años de haber perdido a su padre. Hablaron de la muerte. Yo siempre, con respecto al tema específico de la muerte, he sido muy consciente. Vivimos, morimos, es parte de la vida, punto, se acabó. Cuando me pidieron mi opinión, eso fue lo que dije, así, simple y sencillamente, la muerte y la vida son parte del mismo proceso. Hay que estar tranquilos con respecto a eso. Volteo a mi esposa en su infinita sabiduría y me dice, bueno, tienes razón. Por lo menos tu hermano y yo estamos llorando personas de carne y hueso. Tú llevas 3 años llorando tu empresa y no te has podido levantar. ¿Sabes cómo me cayó mi esposa? Yo volteaba y decía, maldita desgraciada. Pero me quedé callado, no dije nada. Nos fuimos a dormir y ella dormía y yo desperté, volteaba y la veía y decía, maldita desgraciada, ¿por qué me dijo eso?
Pero algo dentro de mí me decía, relájate, por algo te está doliendo. Y yo dentro de mí luchaba con eso. Y al otro día ya se levantó, fue a hacer unos chilaquiles. Yo me levanté, ya me había olvidado del asunto, bajo, la veo en la cocina y cuando la vi en la cocina me dio vuelta el estómago, volvió el coraje y dije, maldita desgraciada, ¿por qué me dijo eso? Y mi diablito y mi angelito estaban aquí susurrándome. Y mi angelito me decía, ¿y por qué te está doliendo tanto? ¿Y por qué te está doliendo tanto? Ese fue un detonador en mi vida, porque eso me obligó a tomar conciencia. Y una vez que tomé conciencia de que yo había tenido una pérdida, y no era una pérdida de una persona, era una pérdida de una empresa, un negocio, pues. O sea, los negocios se cierran todos los días y se abren miles de negocios todos los días. Yo había perdido una empresa y sin embargo estaba estancado en mi vida desde hacía 4 años, en depresión desde hace 2, y ahí me di cuenta que yo tenía que hacer algo. Y entonces empecé a buscar dentro de mí qué tenía yo que hacer. Y luego empecé a buscarlo también afuera. Y lo empiezas a buscar arriba y lo empiezas a buscar abajo. Y luego no quieres voltear hacia adentro porque hacia adentro duele mucho, ¿no? Entonces es más fácil ir con alguien. Y qué bueno que lo hice. Porque sí, a mí me dolía mucho voltear hacia adentro y conocer lo que había hecho bien, lo que había hecho mal, en qué había fallado, qué había aprendido. Todo eso me costaba mucho trabajo. Y empecé a ver este tema del duelo, empecé a ir con gente, empecé a ir con un tanatólogo, amigos, y empecé un proceso de crecimiento. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. ¿Fue doloroso? Sí, fue doloroso, obviamente. Reconocer lo que pasó, lo que sentí, lo que viví, lo que creo que ya no soy. No, ya lo veo en retrospectiva y digo, estaba yo bien tonto, oye. Pero cuando estás ahí, no, no lo ves así. Yo, yo pasé por el dolor de esa pérdida y no fue una persona. Como dijo bien mi esposa, ¿no? O sea, por lo menos ellos estaban llorando y recordando a sus muertos de carne y hueso y yo estaba con mi vida destrozada por una pérdida de una empresa. Entonces caí en cuenta de que no solo yo era quien estaba así, sino que dentro de este proceso ya había yo arrastrado a mis hijos, porque obviamente, ¿cuánto les estaba costando a ellos que yo no hubiera podido levantar cabeza después de ese descalabro? ¿Cuánto le estaba costando a mi ex el que yo no pudiera mantener dignamente a mis hijos y no pudiera pasar una pensión como debería de ser, ¿no? Al menos como yo quisiera. Siempre pasé pensión, pero no como yo quería, ¿no? Estaba yo limitado, tenía poco dinero, emocionalmente estaba mal. Entonces, ¿cuánto le estaba costando eso a mis hijos? ¿Cuánto le estaba costando eso a mis padres? Porque por un tema de vergüenza que yo sentía por haber perdido el negocio y por haber perdido las casas y los coches, pues no iba a visitarlos para que no me dijeran nada, ¿no? Entonces, ¿cuánto amor dejé de darles a ellos y cuánto amor dejé de recibir yo de ellos por no abrirme y por no decir, sí, estoy mal, sí, necesito ayuda? Y pasé por todo este proceso. Bueno, ¿qué es lo que quiero ahora? Que tú dejes de pasar por lo que estás pasando y puedas, si tienes pérdidas, que puedas abreviar ese dolor y que no lo conviertas en años de dolor para ti y para tu familia. Te lo digo de verdad, terminó impactando negativamente a la familia y la familia termina pagando facturas impresionantes por nosotros, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta que tenía que salir yo, primero por mí, pero que al salir yo iba a sacar también ayudar a mis hijos, que esa era mi responsabilidad, liberarle carga a mi ex, que también era mi responsabilidad, y vivir con mi nueva esposa una vida que valiera la pena vivir, no una vida de estar en los rincones llorando. Y entonces viene la decisión de crecer, de aprender, viene todo este aprendizaje que ahorita te voy a abreviar muchísimo, pero que te lo quiero compartir, porque creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento y algunos de nosotros, como lo hemos visto en las pláticas que hemos tenido, ahora de Fénix los martes y con Alejandro los viernes y ahora que ya les va a dar los miércoles, hemos visto que muchos de nosotros estamos cargando dolor y sufrimiento, que ya hubiéramos podido remontar, aprovechar, vivir y utilizar como plataforma. Así que yo te quiero presentar este concepto, esta metodología que finalmente hemos llegado y que hemos enriquecido al paso del tiempo. Renacer, cómo volver a vivir después de una gran pérdida. Muy bien. Dentro de esto aprendimos que hay errores que nos estancan en el dolor. Por ejemplo, la propia resistencia al dolor. Es decir, ya nos dolió tanto que no queremos que nos vuelva a doler y entonces preferimos voltear para cualquier otro lado, menos hacia donde de verdad podríamos encontrar la solución.
empezamos a culpar a la gente, decimos que los de afuera tienen la culpa, alguien más me hirió, alguien más, es más, culpamos al que se murió por haberse muerto, en el caso de las personas, o culpamos al gobierno y al negocio si fue una empresa, o culpamos a la vida porque los hijos se tienen que ir, en fin. Resistirte al dolor es parte de los errores más duros que tenemos. Confundir la separación con el olvido, ¿no? Muchas veces nos separamos de una persona y no queremos olvidar a esa persona. Y por alguna razón esa persona era importante en nuestra vida, no sé, por ejemplo, un hijo, y obviamente no quieres olvidarlo. Y muchas personas confunden la separación o la superación del dolor como olvido, y no es cierto. O sea, tú puedes conservar la memoria dentro de ti. Pensar que con el tiempo todo va a pasar. Eso lo discutíamos en una de las pláticas hace unos días, ¿no? ¿Realmente el tiempo sana todo? ¿Realmente cura todo? No, no solo es el tiempo, es el trabajo, es lo que decíamos, es lo que haces con el tiempo. Cuando yo decidí salir de donde estaba y empecé a hacer cosas, entonces las cosas empezaron a suceder. Pero los 2 años que yo me quedé en depresión sin hacer nada y solamente viviendo el dolor y el sufrimiento, no pasó nada. Y yo me esforzaba, sí me esforzaba, me paraba todos los días y me costaba trabajo y me levantaba, pero ¿qué crees? No es suficiente. Hay que trabajar y pensar que el tiempo lo va a curar es dejarle al infinito tu bienestar y el bienestar de tu familia. Pensar que yo no debería sentirme mal, como que a mí qué me importa, pues si ya lo superé, pues si ya está mal. Si es una relación de pareja, diciendo, no, pues que se vaya, pues a mí qué. Y no es cierto, te está doliendo. Y es una pérdida, porque es un cambio de estado, es una transformación. Tienes que vivir con esa transformación. Pero tú no deberías sentirme mal, porque yo soy muy hombre, ¿no? O yo tengo muchos ovarios y puedo salir adelante sin él, puedo ser papá y mamá, mamá y papá, y ya sabes, ¿no? Ay, tengo que pensar que tengo que hacerme fuerte y el resultado termina siendo una armadura que te construyes para no sentir el dolor y el sufrimiento. ¿Qué significa renacer? Vamos a verlo, ¿ok? Metodología de los 7 pasos. Yo te invito a que en este momento pienses en algo en tu vida que haya significado un duelo. Una persona que haya fallecido, un negocio que hayas quebrado, una ciudad que hayas dejado, un emprendimiento que finalmente no se hizo, una pareja de la que te separaste, no importa. Piensa en eso y anótalo en tu cuaderno. Anótalo por ahí. Dice Yesenia, no lo escucho. ¿Me escuchan bien? Díganmelo en el chat porque si me preocupa. Si se escucha bien, es tema de su internet. Pero si no me contestan en el chat, quiere decir que no me escuchan. Ah, ya está. Ok. Bien. Dice aquí, cuando no nos detenemos a vivirlo y sentirlo, tomamos decisiones equivocadas por el inmenso dolor. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, Carmen. Ok, bien. Anota eso en el chat. Yesenia, si puedes salir y volver a entrar, sería genial para que no te pierdas. Bien. Reconocer la vivencia. Primero, aceptar con valentía lo que ha ocurrido. Darle un nombre a tu dolor y permitirte sentir sin juicios ni máscaras. Si fue una traición, así se llama, no pasa nada. Si fue un abandono, así se llama. Si fue un fallecimiento, así se llama fallecimiento. Alguien falleció, ¿ok? A veces queremos endulzar las cosas diciendo se fue al cielo, está con Dios. Sí, sí, sí. Pero te voy a decir, la parte que te duele no es que esté con Dios. La parte que te duele es que falleció. Entonces tienes que reconocer la naturaleza de lo que tienes. Tienes que reconocer cuál es la parte que te está doliendo. Hay que reconocer cuál es la vivencia que te está impactando. Esa es la parte más fuerte. Y muchas personas no le ponen nombre ni siquiera, tratan de enmascararlo, ¿no? Un divorcio le dicen, ¿cómo dicen las mujeres? No dicen me separé, me dejé. Yo no sé qué significa eso, pero es muy común que una mujer utilice eso. Desde que me dejé de él, no sé qué significa eso. Una separación es una separación, un divorcio es un divorcio. Es así de simple. Ciertamente hay que tener valor para reconocerle y ponerle nombre a la vivencia. Entonces, toma este momento de intimidad que tienes contigo y anota ahí abajo, en tu caso, ¿cómo se llama? Esa vivencia que tú pasaste y que te está doliendo y que constituye un duelo, una pérdida, una separación. Lo segundo es que tú elijas el cambio. Yo no salí de donde estaba hasta que yo no elegí salir. Es cierto que elegí salir gracias a mi esposa, ¿verdad? Pero ella solo fue el gatillo, ¿sí me explico?
Eso quizás me lo dijo varias veces antes y yo no lo escuché. O quizás me lo dijeron otras personas antes y yo no lo escuché. ¿Por qué? Porque yo no había elegido el cambio. Yo soy maestro Reiki y en Reiki hay una frase que me gusta mucho. Dice, Reiki es para los hartos y enfermos, que están hartos y enfermos, de estar hartos y enfermos. Si tú estás harto y enfermo, ese es el momento del cambio. Si no estás harto y enfermo, entonces te vas a condoler de ti mismo y vas a seguir en la misma situación. ¿Sabes qué? Yo te invito a que estés harto. Yo te invito a que ya en este momento digas, ya estoy harto, ya, se acabó. Y elijas el cambio. Y entonces des el primer paso hacia tu primera vida. Hacia esa vida que realmente quieres, a esa vida sin sufrimiento y sin dolor. Y no porque decidas en un momento dado, ya voy a olvidar esto. No, lo que viviste va a ser parte de tu vida. La relación que tuviste va a ser parte de tu vida. Ese fracaso económico que tuviste va a ser parte de tu vida. Va a ser parte de tu historia. ¿Cómo te cuentas la historia? Ese es el tema. Porque quizás te lo estás contando ahorita desde el sufrimiento. Y si lo estás haciendo desde el sufrimiento, lo estás haciendo desde el miedo. Y no lo estás haciendo desde el amor. Así que necesitas reconciliar con el amor. Y yo sé que es difícil reconciliar con el amor cuando estas vivencias las sientes, las vives, las pasas y duelen. Y entonces dices, ¿no? Hasta Dios, el universo, los ángeles te abandonaron, ¿no? Le echamos la culpa a quien sea. Nos distanciamos del amor. Yo sé que es difícil. ¿Okay? Entonces, elegir el cambio. La tercera es nombrar lo valioso. Cada cosa que viviste, cada persona que viviste, estuvo ahí para enseñarte cosas importantes en tu vida. Cada persona que viviste estuvo ahí para darte a ti un regalo de vida, para enseñarte algo y entender qué fue lo que esa persona tuvo para enseñarte. Es importante. Y a veces les digo, ¿cómo era esa persona? Dime 3 características de esa persona. Y entonces dicen, por ejemplo, en terapia una persona me dijo, es que mi hijo era divertido, mi hijo era viajero, le encantaba viajar, ¿no? Y él siempre me decía que yo tenía que viajar y que tenía que comprarme cosas buenas y que no me importaba el dinero porque el dinero siempre llegaba. Él era muy abundante. Entonces me describen una persona, ¿ok? Eso es lo valioso de esa persona. Eso es lo valioso de esa persona y de la vida de esa persona contigo. Y si hablamos de un negocio, ¿cómo era ese negocio? Era innovador, era arriesgado, era esos negocios de adrenalina donde estás todo el tiempo viendo si sí o si no. O sea, ¿qué te aportaba ese negocio? Si era una ciudad, ¿qué es lo valioso de esa ciudad? Sus museos, su paz, su tranquilidad, su adrenalina, su capacidad de negocio. O sea, siempre hay algo que cuando lo dejamos eso es lo que nos duele. Entonces hay que nombrar lo valioso de esa persona. Anótalo en tu cuaderno. Anótalo en tu cuaderno. No te pido que lo anotes en el chat, porque yo sé que esto es como privado, es como tuyo, es como íntimo, ¿no? Está bien, no lo hagas en el chat. Pero sí, anótalo en tu cuaderno. Nombra lo valioso de eso que en este momento ya no está contigo, de eso que perdiste. ¿Qué es lo que extrañas de esa persona, de ese lugar, de ese negocio, de esa relación? Y ahí vas a encontrar el origen del dolor. Pero también vas a encontrar la posibilidad de empezar a honrar a esa persona, a ese lugar, a ese negocio, a ese emprendimiento, desde el amor, desde el corazón. Entonces, nombra lo valioso, escríbelo. Vamos al siguiente paso. Vamos a atesorar la esencia de esa persona, de ese negocio, de esa relación en ti. Identifica esos mismos valores en ti. Y eso es padrísimo. Porque si tú pudiste ver algo en esa persona es porque está dentro de ti, es porque tú vibras con eso, es porque a ti te encanta eso, es porque eso fue lo que te cautivó, eso fue lo que te llamó. Y eso habita en ti. Esa vibración está en ti. Si algo te gustó de una ciudad o de un negocio, esa vibración está en ti. Y es cierto que esa persona como persona ya no está, o esa etapa ya no está, esa relación ya no está, pero esa vibración sigue estando en ti. Hazte consciente de en qué aspecto de tu vida, la diversión de ese hijo, o la capacidad de viajar de ese hijo, o la potencia de ese negocio está en ti. Y a lo mejor está perdida, ¿eh? Porque dices, no, él era muy divertido y por eso desde que no está, yo estoy triste. Ok,
Pero la tristeza y la alegría son la misma energía, es la misma vibración, solamente que en presencia y en ausencia. Lo único que tienes que hacer es empezar a detonar en positivo las cosas que a él le harían feliz, las cosas que a ese negocio le hacen poderoso, detonarlas en ti. Las cosas que de esa ciudad te gustaban, aprovecharlas en ti, porque están en ti, porque las puedes hacer o las puedes crear. Lo que hacía de esa persona alguien tan especial y que tú podías ver, lo puedes ver porque está en ti. Y si está en ti, lo puedes reproducir. Y si lo empiezas a reproducir, ¿qué crees? Esa persona, ese negocio, ese lugar, está dentro de ti, está en tu esencia. Y ahora conecta con tu presente y trae la luz de esa vibración a tu aquí y a tu ahora. Y hazte el compromiso de honrar la memoria de eso que se fue, de ese negocio, de esa relación, de ese lugar, de esa persona. Honrar brillando desde el presente, en el presente, con la vibración, con la luz de esa esencia. En tu vida diaria, hoy. ¿Cómo puedes hacer hoy algo que honre esa esencia? Si era diversión, ¿cómo te vas a divertir hoy? Si era riesgo, ¿cómo te vas a arriesgar hoy? Si era potencia, ¿cómo vas a ser potente el día de hoy? Si eran decisiones, ¿cómo vas a ser decidido el día de hoy? ¿Qué decisión vas a tomar el día de hoy? Si era una persona de acción o un negocio que exigía acción, ¿cómo vas a accionar el día de hoy? ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Qué acciones vas a tomar el día de hoy en tu vida, en tu presente? Para conectar esa energía que parece que es del pasado, no es del pasado, está en ti, está en tu esencia, porque tú la pudiste reconocer, viviste con ella, la sentiste y la vibraste, está en ti, está hoy. Conéctala al presente, tráela al presente y toma la decisión. ¿Qué vas a hacer hoy que pueda honrar esa vibración? Puedo comentarte un caso concreto. Esta persona que te dije de su hijo es una persona real, en una terapia real. Y después de que encontró eso, la primera decisión que tuvo, dijo, voy a viajar, porque a mi hijo le hubiera encantado que yo viajara. Y la primera cosa sanadora que hizo después del fallecimiento de su hijo fue empezar a viajar y comprarse unos tenis de marca, porque su hijo no se compraba tenis si no eran de marca. Esa era su esencia. Qué padrísimo que puedas tomar eso y lo puedes traer a ti, lo puedes hacer tuyo. Y honrando eso, ahora en tiempo presente, decir, esto es lo que voy a hacer. Y lo hago, y tomo la decisión y lo ejecuto. Yo ahorita que perdí a mi hijo, para después de eso perdí mi negocio, estoy endeudado, no sé cómo salir de las deudas. He tratado de seguir con mi carrera profesional y no lo he podido hacer. Para mí fue perder mi salud. Yo caminaba, viajaba y ahora uso oxígeno y no puedo hacerlo más. Ok, así es, Margarita. Sin embargo, todos los viajes que hiciste viven en ti. Viven en ti. Y a lo mejor lo tienes que expresar. Y a lo mejor ya no los puedes expresar saliendo y caminando y yendo. Pero algo que hizo mi mamá en los últimos meses de su vida, y usaba oxígeno exactamente igual que tú, y tú lo sabes, fue escribir. Y el legado que ella nos dejó, la carta última que ella nos dejó a toda mi familia, es una carta tan bonita, que la última vez que la leí te puedo decir que fue hace 8 días. Volví a sacarla porque tenía que reconectar con ella, porque estaba yo trabajando en esto precisamente para ustedes, y tuve que reconectar otra vez con el tema del fallecimiento de mi mamá, y con la profunda alegría que yo sentí de su trascendencia, no porque se fuera, sino porque ya estaba dejando de sufrir de la enfermedad que tenía. Y algo que ella hizo fue legarnos una serie de cartas que nos dio a varios de nosotros. Esa capacidad de escribir. A lo mejor ya no viajaba con su cuerpo, pero viajaba con su corazón, viajaba con su mente, viajaba con su alma. Y ahí contaba su historia. Y nos contó su historia varias veces en el mismo cuaderno de diferentes formas, dependiendo de su estado mental. Pero eso se convierte en un tesoro para nosotros. Hay que buscar las formas prácticas y concretas, Yesenia, de dar un paso a la vez. Pero no lo vas a dar si sigues pensando en el dolor como tal. Requerimos incorporar el dolor, traerlo aquí, a través de la esencia, volver a vivir esto, pero ahora en tiempo presente, pero ahora desde el amor, ahora desde el positivo. Y yo sé que te va a costar un poquito de trabajo, yo lo sé. Pero si tú sigues estos pasos, seguramente lo vas a poder hacer. Tomar un aspecto de esa persona, en este caso de tu hijo, Yesenia, o de tu negocio, el que quieras sanar primero.
y empezar a seguir estos 7 pasos. Y vas a ver que vas a poder tener la fuerza para darle la vuelta al dolor que estás sintiendo, construir nuevos capítulos en tu vida. Y el séptimo es precisamente, ya habiendo traído eso a tiempo presente, empezar a resplandecer desde tu nueva versión. Después de esa situación que sucedió, donde mi esposa me dio ese empujón, eso fue en noviembre, lo recuerdo perfecto. Yo el 1 de enero tomé la decisión de ser una nueva persona, de aprender de lo que había vivido. Yo dije, si tuve una empresa así de grande, puedo volver a tenerla. Y si no puedo tenerla en primera persona, me voy a contratar con una empresa grande. Y en abril estaba yo entrando a trabajar con una empresa que no era tan grande como la que yo había construido, pero una buena empresa y estaba pujante. Y te puedo decir que entré todavía con depresión a cuestas. Sí, porque no fue fácil. Pero ahí empecé a trabajar con esta metodología y traía del pasado al presente todo lo que yo había logrado hacer antes del punto de quiebre, antes de que me cayera yo, antes de que nos quitaran la empresa, antes de que perdiera. Pero traía yo esa sabiduría, traía yo esa energía, traía yo ese valor y lo aplicaba con los 3 vendedores que me habían asignado. Me hicieron supervisor de ventas al mes, 2 meses, no sé, a los 6 meses estaba yo como gerente. Y después de ahí pasó un año y medio y me nombraron director del área de masivo, le decían, y luego fui director también del área de corporativo. Y finalmente a los 3 años de trabajar en esa empresa, la empresa estaba creciendo, necesitaba gente en gobierno y me convertí también en director del área de gobierno. Fue todo un proceso. No fue de 8 días, no. Pero fíjate, yo me empecé a reconstruir desde el día 1, desde que tomé la decisión, desde que decidí que tenía que ser nuevo, y desde que aprendí y empecé a aprender cómo darle la vuelta a todo esto. Y empecé a recuperarme. Yo te puedo decir que del 1 de enero que yo tomé la decisión de hacer algo diferente con ese duelo, al 1 de enero del siguiente año, yo ya había escalado por lo menos 2 niveles en la jerarquía de la empresa. Y mi nivel adquisitivo había pasado casi de 0 a casi 40,000 pesos por mes en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque lo que yo era antes de esa pérdida era luz. Y cuando yo contacté con lo que yo era antes de esa pérdida y le sumé todo el aprendizaje que había significado para mí esa pérdida, me volví todavía más brillante. Claro, puedes resplandecer desde tu nueva visión. No es sencillo, hay que trabajarlo. Lo decíamos en la plática de hace un par de días. Tú puedes esforzarte mucho, pero si no haces el esfuerzo en la dirección adecuada, es como empujar un escritorio hacia abajo, nunca se va a mover. Tienes que empujarlo de lado para que se mueva. ¿Hacia dónde estás empujando? Ese es el tema. No es que no estés empujando, no es que no hay esfuerzo. Yo no quiero minimizar lo que tú has hecho en tu vida o lo que estás haciendo en tu vida. Falleció un sobrino, mi hijado, a quien no lo vi por algunos años. Eso lo siento en el alma, era juguetón, inquieto, travieso, mentiroso y cariñoso. Lo recuerdo con mucho amor. Muy bien, Rosalba, pues es tiempo de empezar a ser juguetona, inquieta, traviesa, mentirosa y cariñosa. Así es simple. Porque si eso lo puedes reconocer en él, lo puedes tener en ti, lo puedes sembrar en ti. Y esto va a dar frutos. Frutos para ti, frutos para la mamá de ese sobrino, frutos para otros sobrinos, frutos para tus hijos, para tu esposo, porque al final de cuentas, cuando tú brillas de esa manera, resplandeces de esa manera, impactas también a la familia. Fíjate lo que llegamos ahorita. La metodología Renacer es bien simple. Reconocer la vivencia, ponerle nombre, dijimos, elegir el cambio, tomar la decisión, decir, va para adelante, nombrar lo valioso y decir, esta es la esencia de eso que perdí, y por eso me duele tanto, y ponerle nombre, así como lo hiciste, juguetón, inquieto, travieso, mentiroso, cariñoso, ese es el nombre. Atesorar esa esencia en ti, observar que está dentro de ti, conectar esa esencia, esa vibración con tu presente, y decir cómo el día de hoy soy juguetona, cómo el día de hoy soy inquieta, cómo el día de hoy soy traviesa, cómo el día de hoy soy mentirosa también. Sí, puedo serlo si quiero. No, pero es mi decisión. Pero reconozco que vibra en mí, así como vibraba en él, porque lo puedo ver, lo puedo ser. Y también ser muy, muy, muy cariñoso. Puedo serlo, claro que puedo serlo, tú puedes serlo. Y entonces encender tu poder de acción y decir, así me voy a comportar. Y resplandecer desde tu nueva versión.
Quiero que cierres tus ojos en este momento, estés donde estés y escuches mi voz. Y respira profundo. Y suelta. Y respira profundo. Y suelta. Y escucha cada palabra que voy a decir para que resuene dentro de ti, como si tú mismo te lo estuvieras diciendo. Por todo lo que viví, gracias. A mis partes ya muertas, gracias. A mi pasado ya cumplido, gracias. A mis partes olvidadas que dejé en lugares que ya no recuerdo, gracias. A mis partes que alguna vez se quebraron en miles de pequeños trozos que jamás encontré de nuevo, gracias. A mis partes vacías que alguna vez intenté llenar con distracciones, apegos y obsesiones, gracias. A mis partes frustradas y enfadadas por los deseos jamás cumplidos, gracias. A mis partes que ya no van conmigo y ya ni siquiera me hacen sentido, gracias. A mis partes que no quise ni pude abrazar, gracias. A mis partes que no se atrevieron a marcar límites por miedo a no ser aceptadas, gracias. A mis partes que alguna vez se maltrataron y dejaron maltratar por otros, gracias. A mis partes que no creyeron en sí mismas, gracias. Hoy despido y libero en absoluta rendición a todo lo que ya cumplió su tiempo. Hoy abro un nuevo espacio para la oportunidad, la vida y la creación. Querida y amada versión antigua, ya cumpliste tu rol. Gracias. Hasta siempre. Con amor y gratitud infinita. Respira profundo. Suelta. Respira profundo. Suelta. Respira profundo. Suelta. Puedes abrir tus ojos. Una hora no es suficiente, lo sé, es mucho para compartir, para traspasarte, para que puedas sentirlo, trabajarlo y darle la vuelta. ¿Okay? Así que quiero pasar a la siguiente parte, que es presentarte el cómo puedes transformar esta metodología probada que hemos llevado para que tú la puedas tener, no en una hora, porque aquí lo único que busco es hacerte consciente de la necesidad de que esas partes que ya no hacen sentido, esas partes que ya no están contigo, esas partes que ya no te acompañan, te puedan seguir acompañando desde el corazón. Porque como dijimos, no se trata de olvidar, se trata de integrar. Ese es el punto. Integrar todo el amor que tenemos por las personas, por las ciudades en las que vivimos, por los negocios que hicimos, por los emprendimientos que perdimos, por las parejas que dejamos atrás o que nos dejaron. Y poder integrar todo eso desde el amor en una vida que nos permita brillar. Quiero preguntarte si te gustaría profundizar en una experiencia de transformación con la metodología Renacer. Y ponme sí en el chat. Ahora sí quiero que me pongas sí en el chat, porque si ya con lo que te dije dices, mira, es suficiente, gracias, le paramos por hoy, está bien. Pero si tú me dices, seguimos, entonces le sigo y vamos a la siguiente parte.